mañana de primavera, el Parque de la Grajera nos recibe con su calma habitual. Entre el verde y el canto próximo de los pájaros caminamos sin prisa con un viejo amigo, Bernardo Sánchez Salas. Dramaturgo, escritor, cineasta incansable, pero sobre todo un contador de historias. De esas, además, que no se olvidan, porque Bernardo no solo las ve, las vive, las desentierra, las honra. Hoy, en este paseo, nos habla de sus pasiones, de su amor por el teatro, de su vínculo profundo con el cine, con la cultura de La Rioja, y habla de Rafael Azcona, a quien no solo descubrió y admiró como guionista excelso, sino a quien quiso como amigo. Y hay espacio también para la luz de Teresa Rodríguez, su compañera, esa fotógrafa excepcional. Juntos han construido un universo compartido de palabras e imágenes que nace y vuelve siempre a Logroño, de donde nunca quisieron volar. Esto no es solo una entrevista, es una conversación entre amigos, un paseo por la vida, el cine y la memoria. Lo grande de vivir en Logroño es que en 10 minutos nos plantamos en plena naturaleza, sin ser un parque artificial, sino un parque de verdad, con sus ardillas, sus árboles de muchos años. Se llega enseguida a Central Park desde Logroño. Es increíble, es fantástico. Una niña está ahí jugando con una ardilla. Es que esto lo cuentas ahora y parece como... Ciencia ficción. Como, ¿dónde están estos? Estamos al lado de casa, ¿no? Fantástico. Al lado de casa, que a mí una de las cosas que me ha sorprendido, Bernardo, siempre de ti es que haya sido uno de los talentos de nuestra generación, porque compartimos generación, que no saliste, que no decidiste marcharte a Madrid, como a Madrid o a otras ciudades, pero sobre todo a Madrid, como entonces hubo esa huida, tú sabes, de talentos que nos dejaron aquí un poco vacíos, ¿no? Y tú has sido una rara avis en ese sentido, me parece, ¿no? Bueno, lo pienso muchas veces y ya no lo pienso tantas ya, pero hubo un momento en que podía haberlo hecho, pudo ser un golpe de precaución, cautela o cobardía, no lo sé, mi vida estaba aquí, mis seres queridos estaban en Logroño, yo he estado siempre ocupado en hacer las cosas que me gustaban y era una ruptura muy radical con toda esa vida y luego llegó cuando profesionalmente me dedicaba a más cosas, ya en un tiempo en el que el lugar está en cualquier sitio, en cualquier sitio puedes armar tu espacio para trabajar a través del ordenador, etcétera. Además, sí, yo viajo mucho. Yo que ni conduzco, o sea, que no tengo coche. Fíjate, hoy sí, pero en los años 80 o 90, que es cuando más o menos nos tocaba tomar esa decisión, armar una vida en torno a la cultura como era la tuya, como parecía que estabas dirigiendo la tuya, se antojaba complicado para, por lo menos, sobrevivir con cierta dignidad. Es que en los 80, 90, que fue cuando nuestra generación, como tú dices, empezamos aquí a inventar cosas o a copiar cosas, sí. Yo no quería perderme nada. Estábamos aquí muy ocupados haciendo revistas, sí, haciendo teatro, haciendo cortometrajes, haciendo libros, y yo pensaba que una ciudad como Madrid u otras me iba a dar menos y que iba a estar todo mucho más peleado y más complicado. Yo sentía aquí un espacio doméstico en el que estaba muy a gusto y que me permitía jugar a lo que me gustaba jugar, con los amigos con los que quería estar y con los compañeros con los que quería estar. Yo no echaba en falta nada fuera y, como digo, tuve ofertas y oportunidades para haberlo hecho, pero sentí que aquí me perdía cosas y decidí no moverlo más, aunque, como te decía, me muevo mucho, voy mucho a Madrid, sí, voy y vengo también en aquellos momentos. Luego hablaremos de París, que es muy importante en tu vida. Sí, desde luego, es parte de mi territorio. Sí. Bernardo, cuando tenga que poner el epígrafe de lo que eres, que a ver cómo te pongo, como dramaturgo, escritor, profesor de universidad, creador, pues, no sé, ¿en qué epígrafe de Hacienda tributas? Tengo dos epígrafes. Pero
Bueno, yo creo que materialmente a lo que más me he dedicado, aunque luego haya tenido aplicaciones para el teatro, para el cine, para la televisión, ha sido escribir. Lo que más tiempo he ocupado es en escribir, sentarme, entonces todavía en la máquina de escribir y desde luego en el ordenador, es escribir. Yo creo que soy un escritor que he escrito para muchas cosas distintas y para formatos distintos y para escenas distintas, pero creo que soy, incluso para las clases y también tenía que escribir, pensar, redactar, artículos, etc. Creo que incluso la dramaturgia no se puede hacer sin escribir, no puede ser un dramaturgo abstracto, ¿no? Así que creo que un escritor, no sé de qué tipo, pero un escritor. ¿Y cómo llega un chaval de Logroño, de los años, nacido en los 60, en los primeros 60, de los maristas, bueno, con una educación convencional, en una casa con ciertas inquietudes culturales, pero, Sí. pero una casa también? Sí, sí. ¿Cómo llega a plantearse que uno puede vivir de esto y que puede dedicarse en general a la cultura, a escribir, más tarde al teatro? No se puede, yo nunca planeo No hay un nada. momento cero. No hay un momento a partir del cual yo planeo que pudiera vivir profesionalmente de esto. De hecho, el vivir profesionalmente de la escritura o de la dramaturgia surge casi tarde, surge a partir del Verdugo, que ahí cambia mi vida profesional. Pero efectivamente mis orígenes son de una familia media y de un colegio que tú bien conoces, que son los maristas, donde estoy poco tiempo de todas maneras, porque muy pronto me veo a una laboral, a Cheste. Pero fíjate que yo maristas ya fue la primera vez que yo toco el teatro en mi vida. En los festivales de los maristas, yo con 6, 7 años subo a subo a hacer Pedro y el Lobo al escenario del Teatro Bretón, con Fernando Asensio presentándome. Entonces yo ya ese mundo y ese serrín del teatro lo adoro, y ir al cine muy pronto con mi abuela, a los 6, 7 años, mi tío era pianista, mis padres tenían muchos libros en casa, viajé con ellos a Madrid por primera vez muy temprano. Todo eso se curte ahí de una manera muy natural, muy familiar y muy orgánica, pero nunca pensé que podía algún día profesionalmente intentar vivir de esto. Luego en Cheste, en Valencia, de los 12 a los 15 años, estoy en un sitio que hay un cineclub maravilloso, los mejores de España, hago teatro allí también. En fin, todo eso surge de una manera muy espontánea. Bueno, me has puesto el punto cero del teatro y ya lo has puesto en Pedro y el Lobo, que no está mal. Yo en el Bretón, lo tengo que contar, tuve en esas actuaciones la experiencia de que yo solamente me cogieron para sostener una ventana. Yo en la obra sostenía la ventana y no lo debía hacer bien porque no me renovaron contrato. Es muy importante, pero yo creo que coincidimos en una función, me parece. Seguro que Sí, en la que yo hacía de barrendero. Porque a lo mejor era el que hacía la escoba. Pues es posible. No me acuerdo, pero creo que te he visto en alguna fotografía de la revista del colegio. De Pedro y el Lobo pasamos al cine, y el cine, si no me equivoco, tus primeros recuerdos sí que tienen lugar en Logroño, en un cine tristemente desaparecido, ¿no? Sí, es un hueco cada vez que paso, es como si volviera el cine Frontón, el Frontón Cinema, pegado a las matinales, las matinales del Frontón Cinema. Sí, las matinales del Frontón Cinema. Ahí todavía están en el cubo las entradas al anfiteatro. Sí. Y donde arriba estaba la vivienda, pero sí que en la zona del Frontón, que fue Frontón antes que cine, que incluso también teatro en alguna época. Fue Frontón antes que Fraile. Frontón, muy bueno, muy bien. La naturaleza, ¿no? Sí, me inspira. Te ha inspirado, muy buena. Eso, Frontón antes que Fraile. Pues sí, el Frontón Cinema. Bueno, ¿y cuál fue la primera peli? ¿Cuál fue? Pues mira, ahora que estamos aquí al lado del lago de la Grajera, que parece... Ya estoy viendo salir al Capitán Nemo y Nautilus. Fue 20.000 leguas de viaje submarino, la versión de Disney. Era un programa doble realmente, eran, fíjate, 20.000 leguas, creo que me marcaron los dos.
20.000 leguas de viaje submarino, y cuando tú no estás, una película con Rafael PH, Rafael el cantante, Joder. dirigida por Mario Camus, que como todas las de Rafael de esa época eran muy tristes. Era siempre un cantante dramático, Sí, trágico. tristísima, la recuerdo, sí. Y era un programa doble. Entré, al principio, la primera película principal era el reestreno de 20.000 leguas, entré con mi abuela una tarde de agosto. Bueno, entonces además entraba al cine en cualquier momento, porque En tú cualquier entrabas, momento, empezabas claro. veías la película vista y luego te quedabas La y sesión volvías a ver continua, el... que decía, la sesión continua era una práctica ahora desaparecida hace mucho tiempo, pero entrabas, salías. De hecho, yo con mi tía Marisa, con la que luego también fui tantas veces al cine, mi tía siempre tenía el problema, ella quería saber cómo acababan las películas, porque si no estaba muy nervioso durante la proyección. Y durante años entrábamos al Saor y a cualquier otra sala Al final. Al final. Entonces veíamos el final para que mi tía Marisa estuviera tranquila, supiera quién moría, quién no moría, qué pasaba, quién se iba con quién o dejaba de irse, y ya veíamos el último cuarto de hora y luego ya veíamos el resto. Pero ella estaba ya tranquila, ya no le preocupaba qué iba a pasar con el destino de los personajes. Sí, para mí eso fue la mayor consecuencia de la sesión continua. Es más, eso me ha influido mucho a la hora de escribir. De hecho, ¿Te lo iba a preguntar? Sí, mucho, pues fíjate. Bueno, claro, nos conocemos por lo que nos conocemos tanto, ¿no? Yo cuando escribo siempre pienso en el final antes que nada. Sí. Tengo que saber dónde voy y cómo acaba y qué les pasa a los personajes. Luego, durante el resto de la escritura, del guión o de la obra de teatro, procuro llegar a la altura, vamos a decirlo así, de lo que he pensado para el final, ganármelo el final. Pero siempre, digamos, final María Luisa, final tía María Luisa, quiero saber cómo acaba esto y luego ya intentaré llegar hasta Y ahí. en ese principio y en ese final, cuando estás en el proceso de la escritura y de la creación de una obra de teatro, por ejemplo, ¿dejas que el propio personaje te pueda contigo y te influya en su Sí, desarrollo? Sí. Esto que a veces parece una leyenda de escritores, de los personajes No, los que manda, alguna vez hemos escrito, aunque sean cosas como yo de menor cuantía, sí que es cierto que cuando te dejas fluir, fluye. Fluye y creas figuras, creas entre comillas monstruos, y a veces no entre Sí, comillas, sí. creas monstruos autónomos que depende, es como mover una ficha de ajedrez, un peón. Tú no puedes mover un peón en una partida de ajedrez porque ese movimiento de peón o de cualquier otra figura te compromete a otras. O simplemente te pide otra naturalmente. Sí. Entonces, las figuras de la dramaturgia o del guión son como figuras de una partida de ajedrez en la que no puede. Hay un momento a partir del cual la partida queda comprometida. Y no puedes ya tienes que tirar por ese camino. para allí y peleas contra eso, pero no, es por aquí. Y me pasaba cuando fui guionista de Cuéntame durante varias temporadas, con más compañeros, por supuesto. Cuando leíamos los guiones con los actores y actrices antes de rodar el capítulo, ellos también sabían cómo era el personaje más que tú. Claro. Y Manol o Ana sabían. Y más en una serie como esa. Claro, ellos sabían más de los personajes que nosotros, a pesar de que escribíamos lo que ellos decían, ¿no? Pero, ojo, no, esto no suena. Esto sí, esto no. María Galeana siempre me decía, metes muchos riojanismos en lo que están diciendo, como ella es tan maestra y tan... Pero no, los personajes los pones en marcha y son el monstruo del Dr. Frankenstein. Oye, ¿y te ha ocurrido alguna vez que después de haber escrito, a mí me ha ocurrido, después de haber escrito un artículo, decir, ¿y esto lo he escrito yo? ¿Te ha ocurrido alguna vez que de repente no es que no te identifiques, sino que dices, ¿esto lo he escrito yo? Absolutamente. Sí, ¿no? Yo hay una parte muy grande de las cosas que he escrito que ahora vuelvo a ellas y digo, yo no tengo ahora fuerza ni juventud para escribir esto. Claro. No, me gusta porque leo cosas que he escrito yo y no las reconoces. Mías, entonces las leo con tranquilidad porque pienso que no son mías y en cambio lo eran, pero sí, me pasa como a ti, son cosas increíbles, otras además de las que no me gustan ya. Claro, bueno, evidentemente, con el peligro que eso tiene. Exactamente, pero sí, me pasa que hay cosas que he escrito y que pienso que no sé cómo las pude escribir. Sí. En alguna ocasión, a mí me ha ocurrido eso con las columnas, que de repente dejas una columna hecha, la lees a los 2 días y ya a 2 días te planteas, esto lo he escrito yo, y que además no es que no te identifiques, sino que incluso para mí ha mejorado. Claro. O sea, dices, quizás esto si no lo hubiese escrito yo sería una columna brillante de alguien. Sí. Y me ha salido y dices, joder, ¿cómo me ha podido salir a mí todo este proceso que ni siquiera... que incluso hasta me ha cambiado el estilo, pues porque me llevaba por ahí, porque necesitaba, yo qué sé, frases más largas, yo qué sé, frases cortas. Y entonces, sí, completamente de acuerdo. Es más, citas columnas, las columnas... Bueno, tus columnas. No, y las tuyas, pero las columnas las escribes, las dejas... Sí. Yo siempre digo que la escribo
la dejo y luego la aliso. Siempre digo, es una segunda fase, Sí, ¿no? sí, Vuelvo sí. a ella, pero entre que la escribo y la aliso, la columna se ha seguido escribiendo sola. Pasa como con los personajes, de pronto las partes de la columna se van, y la columna es un género, tú muy bien sabes, muy difícil, Muy difícil. y que aprendes mucho haciéndolo, ¿no? Y que se va reestructurando, las piezas se juntan y tú no te has dado cuenta. O sea, y luego esas piezas funcionan o no funcionan, pero eso te lo dice ya la columna cuando vuelves otra vez ahí. Han sido muchísimos años en la universidad. ¿Has sido un profesor feliz? Sí, sí, he tenido momentos muy felices. La posibilidad que da la universidad de transmitir, de comunicar, de intentar contar a personas mucho más jóvenes que tú las cosas que te han valido, las cosas que crees que son interesantes para conocer el mundo y en concreto el mundo que dibuja la filología, y a través de la filología, el cine, el teatro, las disciplinas que yo impartía, eso es impagable, ¿no? El poder contar, el poder, además, han sido muchos años, con lo cual te permite seguir el tiempo en tiempo real y ver cómo van evolucionando las cosas. ¿Y cómo ha sido esa evolución? ¿Qué cambios notas de aquella primera universidad de La Rioja a la última que...? Muy interesante. En el área que me tocaba y en la materia que me tocaba, en 25 años cambió todo. Absolutamente. Cambió el cine, cambió la literatura, cambió la vida, cambió la vida, cambió la forma de explicar las cosas, de mostrarlas. También eso te tiene continuamente con exigencia de estar al día, de ver a través de los ojos más jóvenes, de exigirte averiguar en qué mundo están, no atrincherarte en el tuyo, y ha sido una forma de estar enganchado al mundo y a la realidad de las cosas que me interesan estupendas. Además he tenido la suerte de que pues, varias generaciones que eran alumnos y alumnas mías y de mi departamento y de mi área, pues ahora son poetas, son guionistas, son escritores, son escritoras. Y sientes un poquito tuyo su obra también, ¿no? ¿Te pica el corazón? Sí me pica, y para mí es un honor y un orgullo el que algo quedara sembrado ahí, ¿no? Igual que yo debo todo a aquellos profesores y profesoras que sembraron en mí lo que soy ahora. Ese reconocimiento que ahora yo creo que un poco se ha perdido, el reconocimiento del maestro. Quería hablar de un maestro, de una de esas personas que a ti seguramente me vas a decir que te cambió la vida, que fue, lógicamente, no se puede hablar contigo sin hablar de Rafael Azcona, ¿no? Es un personaje tremendamente trascendental, más que importante, trascendental, ¿no? Sí, ha sido un personaje trascendental en mi vida, alguien a quien yo conocía, porque mi familia eran también amigos de su familia, y empecé a ver sus películas de adolescente. Era una persona para mí mítica, alguien que era de Logroño y ya no estaba en Logroño, y en los años 90 pude conocerlo, y a partir de ahí empecé una relación hasta el final de sus días. Incluso has llegado a ser tan osado de hacer una adaptación del Verdugo, una cosa para los legos tan aparentemente compleja, ¿no? Hice el Verdugo. Y alguna otra después, ¿no? El Pisito. Y ahora estoy en otra. Esa ya no la contaré. Ya se sabrá. Pero bueno, y para el cine dos, Los muertos no se tocan, Los muertos no se tocan europeos. ¿verdad? Sí. Pero sí, me hubiera gustado que estas últimas las pudiera haber visto él, ¿no? Y también el Pisito. Pero el Verdugo también nos unió mucho, porque él vio que había también una generación que empezaba a ver su cine de otra manera, que empezaba a valorarlo, que empezaba a entenderlo, exactamente, quizás, y a recontarlo. Y con lo que tenían dentro, ¿no? Una gran amiga me decía después de ver el Verdugo en teatro, es la historia de nuestros padres. Claro. Digo, es verdad, y ya por eso valdría. También yo era de Logroño, la ciudad que dejó, y era un enclave, hablábamos muchísimo de Logroño, repasábamos calles, amigos, amistades comunes, amistades suyas que ya no estaban, y fue una lección de vida
de inteligencia y una forma de estar en el mundo, ¿no? Con la capacidad de adaptación que tuvo Rafael toda su vida. Era un maestro de la adaptación, de adaptarse a las circunstancias y de intentar salir de todas con alegría y con una sonrisa y con conversación. Y además un tipo que supo vivir siempre en una discreción absoluta, ¿no? Sí. Casi el antidivo y el anti... Sí, yo creo que eso también provenía de su forma de vida, incluso juvenil, una vida muy interiorizada desde niño y joven, de lector, de observador de las cosas, y luego cuando llegó a Madrid, claro, era un mundo tan complicado también, que él se preservó en su intimidad, de sus ilusiones creativas, literarias, su ambición profesional de ser un escritor, y luego el cine, que ya el cine es un disparate de exponerte, y es un disparate de mundo, ¿no? Y él siempre preservó su vida interior, porque además era lo que le aseguraba la libertad creativa, claro. Y no participar de los fastos ni de la frivolité de ese mundo, sino crear y escribir, porque se tomaba muy en serio lo que escribía y quería dar lo mejor de cada historia. No quiero que acabemos sin hablar de otra persona que creo que también ha sido, bueno, que lo estoy seguro que ha sido trascendental en su vida. O sea, se habla de Bernardo, se habla de Rafael Azcona, pero yo si hablo de Bernardo, hablo de Teresa Rodríguez. Que claro. Yo creo que no pudiste encontrar mejor, no sé quién encontró a quién, pero no pudiste encontrar mejor compañía de viaje, ¿no? Desde luego, yo no puedo agradecer nada más en mi vida, yo no sería el que soy sin Teresa. Hemos compartido todo desde hace ya muchas décadas, nos conocimos muy jóvenes, y yo no puedo imaginar nada en los días de mi vida sin estar a su lado y sin ver las cosas también a través de su ojo, que para mí ha sido muy importante, claro, por la fotógrafa que es, una creadora fantástica, que he viajado mucho, sobre todo a París, y la vida de Teresa también era muy parecida a la mía, somos de la misma edad, el mismo Logroño, claro. El mismo tipo de... ¿Es crítica? ¿Con mi trabajo? Bernardo, sí. Sí, yo también con el suyo, claro, tenemos que ser sinceros. Yo fíjate que cuando escribo, y a veces prefiero que vea el resultado final, que se lea los 150 folios, o en cambio sus fotografías las veo inmediatamente, y además me las da para que las vea. A veces no tenemos que decirnos mucho para saber lo que pensamos, pero yo he visto crecer su ojo y su mirada sobre las cosas, y ya también a través de mi escritura y de lo que se ha visto encima del escenario o de la pantalla. Hace solo unas semanas se te reconoció, y yo creo que con un aplauso unánime, con el galardón de las Artes de La Rioja, que creo que es una distinción que desde luego era merecida. No te voy a preguntar ni qué sentiste ni todas esas cosas, porque nos lo has contado muchas veces, pero sí te voy a preguntar que después de haber llegado a esa meta, aunque nunca te lo hubieses marcado tú como meta, ¿cuál es el Bernardo Sánchez que nos queda en los próximos 20 años? Pues yo espero seguir, como en alguna ocasión lo he dicho, jugando a lo que me gusta. Yo cuando me preguntaron con ocasión del galardón, y con qué te quedarías de lo que has hecho, yo digo, me quiero quedar con lo que tengo por delante. También lo digo a veces con los reconocimientos y premios, que bueno, te lo dan y luego tienes que ganártelo. Y yo espero, con las cosas que siga haciendo, el poder seguir dando, comunicando, contando a la gente, al público, lo que quiero contar, y intentar que se acerquen a ello, que lo participen. Yo no quiero más que el tiempo que me quede como escritor y como creador, como sea, el seguir haciendo lo que hago. No tengo ningún plan ni ninguna ambición. Pues yo me apunto a seguirte admirando, a seguirte queriendo, y aunque no sé si es muy televisivo, quiero acabar con un abrazo. Yo también, claro que sí, Toño, cómo no.